Abra sus Biblias, voy a leer dos versículos. El apóstol Pablo hace una exhortación. Me gusta cuando el Espíritu Santo nos mueve a predicar algo. El hermano Jovel estaba citando uno de los versículos que voy a usar como referencia de este mensaje. Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Y luego Efesios capítulo 5. Romanos capítulo 13. Pablo escribe ambas cartas, tanto a los romanos como a los hermanos en Éfeso. Y en las dos cartas Pablo hace una exhortación a despertar, que la iglesia despierte de un sueño en el que la iglesia está. Dice Pablo, necesito que la iglesia despierte para que pueda ver lo que está pasando, para que esté apercibida de lo que viene. Necesito que la iglesia esté despierta porque tiene sus sentidos activos cuando está despierta, ¿verdad? Cuando uno está despierto, tiene el sentido de la vista, el tacto, el oído, la voz, tiene todos sus sentidos abiertos, ¿verdad? Pero cuando uno está dormido, ¿verdad? Los que tienen sueño profundo, por ejemplo, hasta su sentido auditivo se desconecta, ¿verdad? Usted puede hacer fiesta a la par de ellos y no se despiertan, ¿verdad? Yo tengo un sueño muy profundo. Mi esposa es de esas personas que un medio ruidito usted hace, se despierta, ¿verdad? Pero cuando estamos dormidos, obviamente tenemos los sentidos apagados, porque estamos dormidos, ¿verdad? Entonces Pablo hace esta exhortación a la iglesia a estar despierta. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que vivimos, dice Pablo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo dice, tenemos que estar despiertos porque ahora más que nunca está más cerca nuestra salvación que el día que creímos. Versículo 12, la noche está avanzada. La noche en la Biblia, en profecía, es denominada como el día de la prueba. La noche es el día de la prueba, es el día de oscuridad, es el día de mortandad, es el día de dificultades, de tribulaciones. La noche está cerca y se acerca el día. El día también tiene que ver con bendición, con salvación. El día habla de salvación. Entonces dice, la noche está avanzada, o sea, el pecado ha entrado, avanzado, la maldad ha avanzado. Estamos en un mundo que está dando punto ya en su maldad, pero el día se acerca, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, el día de nuestra bendición se acerca. Y luego recomienda, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Voy a volver a este versículo más adelante. Efesios capítulo 5, versículos del 13 en adelante. No voy a leerlos todos porque voy a correr en algunos versículos más, pero leo los primeros. Efesios 5, 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombren entre vosotros. Pero miren el versículo 14, aquí es donde Pablo exhorta y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Muy bien. En las dos cartas Pablo hace una exhortación, despierta la conciencia de la iglesia. Pablo utiliza la palabra despertar o levantarse de entre los muertos o levantarse del adormecimiento como una advertencia
al mundo al que vamos a enfrentar. Si vamos a enfrentar este mundo, dice que ya está avanzada las tinieblas, que ya el pecado está galopante. Si vamos a enfrentarnos a un mundo tan peligroso, tan tremendo como el que tenemos que enfrentar, es mejor que estemos despiertos, que nos levantemos de entre los muertos, que nos levantemos del adormecimiento, y lo hace como una advertencia. Y nos exhorta a ya no dormir. Nos exhorta a estar despiertos y dejar el sueño. O sea, es una exhortación a la iglesia a dejar la vida descuidada. Es una exhortación a la iglesia a dejar una vida de descuido y a considerar seriamente el peligro que un cristiano corre en este mundo. Es una exhortación directa. Señores, es un tiempo de que se despierten. Ya no estén descuidados, ya no estén dormidos, ya no estén muertos espiritualmente. Levántense, porque viene el día ya. La venida del Señor está más cerca que cuando creímos, dice Pablo. Y es una exhortación muy fuerte. Así que Pablo utiliza estos dos pasajes para llamar nuestra atención sobre este tema de despertarnos del sueño, despertarnos del adormecimiento, despertarnos de una vida descuidada y considerar nuestro papel dentro de la iglesia, dentro de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y utiliza en las dos cartas la palabra despiértate, despiértate o levántate. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y en los versículos subsiguientes a Efesios igualmente nos habla de desechar las cosas pecaminosas y vestirnos de las cosas nuevas. O sea que cuando una persona se despierta de su sueño físico en la mañana, lo primero que hace es quitarse la ropa, ¿verdad? Algunos tenemos unas malas costumbres cuando dormimos, ¿verdad? Yo tengo una mala costumbre. Yo uso la ropa de dormir unas 2 o 3 veces, sinceramente. Y hasta que mi esposa me dice, cámbiate la camisa. ¿Por qué cree que me dice que me cambie la camisa? Porque echa olor a sudor, o sea, mal olor a sudor. Dice, pero está limpia, le digo yo. Está limpia. No, huele a sudor. Pero es que no he ido a correr con ella. No he hecho ejercicio con ella. Lo que pasa es que uno en la noche saca toxinas de su cuerpo. Uno en la noche transpira, suda. Aunque usted duerma con aire acondicionado, galán, bonito, siempre su cuerpo despide mal olor de alguna manera, ¿verdad? Entonces, la ropa no deberíamos de usarla 2 veces, sino que la usamos una noche y en la mañana al cesto de la ropa sucia y a usar otra, ¿verdad? Entonces tenemos que despojarnos de las cosas que nos contaminan, las cosas que están contaminadas. Al despertarnos sentimos la necesidad de asearnos, de bañarnos, de cambiarnos, de ponernos listos para enfrentar un día. A eso se refiere Pablo cuando exhorta a la iglesia. Yo quiero una iglesia que tenga la necesidad urgente de cambiarse, de vestirse de la armadura de Dios, de vestirse con el propósito de Dios y enfrentar este mundo y predicarle a este mundo y hablarle a este mundo acerca de la venida del Señor. Cuando nos despertamos, enfrentamos un día, enfrentamos los retos de ese día, los enfrentamos con ropa limpia, los enfrentamos con calzado, vamos a los trabajos y enfrentamos la vida. De la misma manera, espiritualmente hablando, no podemos ir a la vida espiritual dormidos. Debemos estar despiertos en esto. Entonces, Pablo advierte y da varias advertencias. Dice, debemos de estar alertas. Vivimos en un mundo lleno de inmoralidad sexual. Vivimos en un mundo que está lleno de inmoralidad. Por eso el versículo 3 empieza diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades,
ni troanerías, que es como tranzas, como truquerías, como trampas, no, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, Pablo inicia diciendo, la razón por la que quiero que se despierten, porque si ustedes están dormidos, como el hombre de Proverbios, que dice la Biblia que el hombre de Proverbios, un hombre insensato, un hombre dormido en sus laureles, viene de su trabajo, dice Isaías, el proverbista Salomón, viene cansado con su dinerito en la bolsa que ha ganado del día, va para su casa tranquilo y de repente, dice, la mujer ramera lo encuentra en el camino y le dice, hola, qué guapo, qué joven, qué bonita la camisa. Usted parece un hombre de 40, aunque ya tiene 60, pero parece de 40, y lo comienza a adular. Dice, lo sedujo con la salamería de sus palabras, o sea, con la labia. Y le dice, mi esposo se ha ido de casa y tengo mi cama adornada para ti. He preparado mi cama. Y dice, lo seduce. Y el hombre dice, decide irse con ella. Y él dice, como el corderito, como el buey que va al degolladero. Para el rastro lo llevan, pero no sabe que lo lleva para el rastro. Según él, lo llevan para un tiempo de placer. Qué cachada que me salió esta muchacha, me salió al encuentro. Conseguí a mi edad, conseguí, dice el hombre de Proverbios, sin saber que va para su muerte, sin saber que es un buey que va al degolladero. ¿Por qué le pasa esto al hombre de Proverbios? Porque él no estaba percibido de la inmoralidad en el mundo que vivía. No estaba percibido que no era por guapo, que no era por buena gente, que no era por bien vestido, que el diablo lo que quería era su alma, su corazón, destruirlo. No era porque todavía la hace, porque todavía la pega. No, no, no. Simplemente el diablo quiere destruirnos. Él, dice la Biblia, vino a matar, hurtar y destruir, y no está jugando con esto. Entonces Proverbio dice, cuídate de la mujer ramera. Cuídate esa mujer que te va a reducir a un bocado de pan. O sea, te va a dejar en las lonas, te va a dejar acabado, te va a destruir. Cuídate de la mujer porque te va a reducir a un bocado de pan. Vas a quedar en vergüenza y en miseria. Y les pasa esto a los hombres y a las mujeres que no están despiertos en la realidad que vivimos en un mundo sexualizado. Vivimos en un mundo lleno de sexualidad por todos lados donde usted camine. Vivimos bajo este mundo. Pablo no rebaja los estándares de la santidad aquí en Efesios. Vivimos en una sociedad impía, dice él, pero él dijo, algo de inmoralidad no está bien. O sea, nosotros podemos bajar los estándares de la inmoralidad. Dice Pablo, fornicación, inmundicia, avaricia. Bueno, de vez en cuando estamos débiles va a pasar. No, Pablo no minimiza. Dice, ni aún se nombre entre vosotros. Ni siquiera en chiste. Ni siquiera de broma. Hay cosas que ni siquiera en broma tenemos que hacerlas. Hay chistes que los cristianos no deben de reírse de esos chistes, ni siquiera que sea un chiste. Hay chistes rojos en los que un cristiano no debe de participar, aunque sean chistes. No debe de participar de chistes obscenos, aunque sean chistes, aunque estén bromeando, aunque estén jugando. Dice Pablo, no bajen los estándares de la santidad. Los estándares de la santidad ni aún se nombren entre vosotros, ni siquiera los consideren como tal. Él no baja los estándares de la santidad, mantiene los estándares arriba, elevados. Pablo sabía que los estándares de Dios sobre el comportamiento moral son altos y son inalterables.
Por eso Pablo dijo, ni aún se nombren entre vosotros, ni en broma, ni en chiste, ni diciendo, bueno, yo sé que de vez en cuando se puede. No fue tan grave. No, como a veces me escriben chicos, pastor, mire, yo me siento bien mal, quiero que ore por mí. Mire, pastor, yo no he pecado, con mi novia no he pecado, pero me siento mal, fíjese, pastor. Pero le repito, no he pecado, me dice. O sea, lo que me están diciendo es que no han tenido sexo, pero ya se jugaron el alma, ya se jugaron todos los rincones. Pero lo que no han tenido es una penetración sexual. Y le digo yo, un momento, ¿cómo que no has pecado? Claro que has pecado. No pasó, pues no he tenido relaciones sexuales. Sí, pues, físicamente, pero en tu cabeza. Pero ya irrespetaste a esa muchacha por todos lados. Sí has pecado. ¿Por qué me estás hablando si no has pecado entonces? ¿Por qué te sentís mal si no has pecado? ¿Por qué cuando orás sentís que tu oración no pasa el techo? Es porque sí de verdad has pecado. Es que mire, pastor, no hemos pecado. Lo único que nos mandamos fueron unas fotos un poco fuertes. Dice Pablo, ni aún se nombren estas cosas. Avaricia es el deseo sexual desmedido, fuera de control. Lamentablemente la inmoralidad siempre ha sido un problema en la iglesia. En Corintios, Pablo escribió sobre la disciplina para un hombre inmoral. En 1 Corintios capítulo 5 se describe un caso de inmoralidad terrible. Y cuando uno lee este pasaje dice, ¿cómo este muchacho hizo semejante cosa? Hermano, en nuestras iglesias han pasado cosas peores. Cosas peores que las que en Corintios se describen. Este es un muchacho que se relacionó sexualmente con su madrastra. Y uno se rasga la vestidura diciendo, ¿cómo es posible que irrespetó a su papá? Y esta señora que se metió con su hijastro. En las iglesias han pasado cosas terribles. Yo fui pastor en una iglesia, no voy a decir a dónde, pero fundé una de mis primeras iglesias que fundé. Un hermano de la iglesia tenía su esposita, tenían su hijo. Y entonces, cuando ella estaba embarazada, vino su sobrina, la sobrina de ella, para ayudarle a los quehaceres mientras la muchacha, la hermana, estaba embarazada. Entonces vino el Hijo de Dios y se metió sexualmente con la sobrina de su esposa también y la dejó embarazada. Entonces yo un día llegué a visitarlos porque pues me di cuenta del rollo, ¿verdad? Y yo llegué a exhortar al hermano que pues sí, que cómo era posible que tenía a las dos mujeres embarazadas en un momento, una con recién nacido y la otra ya con 3, 4 meses de embarazo. Y cuando ya las dos eran mamás, tenían los dos bebés ahí en su casa. Y entonces las mujeres estaban tan acostumbradas al pecado que le decía una a la otra, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Vas a lavar los trastes o vas a hacer la limpieza? Y se dividían el trabajo en la misma casa. Así que el hombre tenía dos mujeres ahí en la casa, su esposa y la sobrina de su esposa, viviendo en la misma casa. Y dormía una noche con una y dormía otra noche con otra. Y iban al culto. Las tres personas llegaban al culto. Se sentaban, aplaudían, cantaban. Obviamente no tenían privilegios, no eran personas activas en la iglesia, no las podíamos echar de la iglesia, pero esas cosas pasan en las congregaciones. Lamentablemente la inmoralidad no está ajena a la iglesia. ¿Y por qué le pasa eso a un cristiano? Porque Pablo dice, estás dormido, hijo, no te diste cuenta cuando el enemigo te llegó, cuando el enemigo te puso la tentación y caíste redondo en la tentación. Como el hombre de Proverbios que venía desapercibido y no se percató de lo que le venía. De igual manera, Juan escribió a la iglesia en Tiatira
y exhortó a que no tolerara a una mujer que estaba ahí, que incitaba a la fornicación, no a cualquiera, a los siervos de Dios. Dice que esta mujer, Apocalipsis 2:19, dice que la iglesia toleraba, o sea que era una mujer hasta querida en la iglesia. Era una mujer hasta respetada en la iglesia. Era una mujer que la abrazaban y le daban la mano. Bienvenida, hermana Jezabel, Dios la bendiga. Usted siempre linda, elegante, con ricos perfumes. Y la gente sabía que era la mujer que hacía fornicar a los diáconos, a los pastores, a los líderes. Les enseñaba a fornicar y la toleraban. Cuando tuvieron que haberle exhortado, cuando tuvieron que haberla llamado al orden, y si no quería enmendarse, tuvieron que sacarla de la iglesia, expulsarla de la iglesia. Esto se oye duro, pero así dice la Biblia que tiene que ser la cosa. Ellos, en lugar de esto, toleraban este comportamiento en la iglesia. ¿Cómo deberíamos reaccionar en la iglesia ante los pecados sexuales? ¿Cómo deberíamos de reaccionar? Vaya conmigo a Primera de Corintios. Pastores que nos escuchan hoy por las redes sociales, ¿cómo deberíamos de reaccionar como pastores cuando vemos pecados sexuales entrando a la iglesia? La Biblia nos da la respuesta. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, Pablo dice, oigo que hay un tipo de fornicación que es escandalosa hasta en el mundo. Hasta en el mundo es escandaloso esto, y lo oigo en la iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. O sea, ustedes están dormidos, descuidados, ni siquiera se dan cuenta lo que pasa. No ven la gravedad de esto, no se dan cuenta que la iglesia se va a estancar si sigue permitiendo este comportamiento, no se dan cuenta que la iglesia se va a denigrar, que la gente va a hablar de la iglesia, del Señor, del evangelio, que están dejando abajo al Señor. Esa iglesia nunca va a crecer porque hay pecado tolerado ahí en la iglesia. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire Pablo cómo aborda este tema. ¿No debieran ustedes estar tirados en el piso llorando y clamando por esta persona, sintiendo dolor en el alma por el pecado? ¿No debieran haber hecho algo ya para que ese que está en medio de ustedes, que se sigue congregando ahí, que contamina el altar y etcétera, etcétera? ¿No deberían ustedes hacer algo para que él hubiese sido quitado de en medio de nosotros? O sea, o se retiraba o se enmendaba. A eso se refiere. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, o sea, no estoy ahí, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, Pablo dice, yo ya tomé una decisión de lo que se va a hacer. Y ya les voy a decir qué se va a hacer, dice Pablo. Ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, o sea, los está autorizando con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Examinemos qué está diciendo Pablo aquí. Está diciendo, ustedes ya lo exhortaron, exhórtenlo, llámenlo al orden. Y si dice, no, yo estoy enamorado de mi madrastra, estoy loco, perdido por ella, esa mujer me tiene enloquecido. Y créale cuando alguien le dice eso, es verdad.
De verdad está loco. Porque así funciona el pecado. Es el engaño del pecado. Dice, pero ¿qué le ves? Ah, vos no sabes cómo me tratan. Porque todos los amantes son perfectos. Claro, usted no convive con ellos. Pero la realidad, cuando usted convive con su pareja, esa es la realidad de la vida matrimonial. Esa es la realidad de los problemas, de las situaciones que se viven. Ese es el amor verdadero. Entonces Pablo dice, como no ha querido enmendar su pecado ni dejar su pecado, entonces entréguenlo a Satanás. ¿Qué quiere decir? Desprotéjanlo. Dejen que el diablo lo arrastre. Dejen que el diablo haga lo que quiera hacer con él. Y esto va a permitir que cuando él esté arrastrado por el pecado, entienda su condición de pecado y venga el arrepentimiento. Y al final, en el día del Señor, se pueda arrepentir. Y a lo mejor salvamos el alma de esta persona, aunque el cuerpo se deteriore, porque le puede dar enfermedad de venérea, se puede enfermar, la misma culpa, el mismo pecado puede hacer cualquier cosa con él, cualquier cosa. Ahora, miren el 9, versículo 9. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice Pablo, les pido no se sienten con los fornicarios. Ahora, no con todos, siéntense con algunos. ¿Con cuáles no se tiene que sentar? Cuando habla de sentarse, habla de compartir. No compartan con los fornicarios de la iglesia, pero sí compartan con los fornicarios del mundo, porque son mundanos, normal. Usted se sienta con su jefe y su jefe le comienza a contar cómo está engañando a su esposa. Y usted como cristiano le dice, no, no haga eso, jefe. Le va a pasar factura a eso, va a perder su matrimonio. Pero usted se sigue sentando con él, es su jefe. Es su jefe. Su vecino. No con todos. Porque la única luz que la gente va a tener de Cristo somos nosotros. Pero aquel, dice, que conoce el evangelio, aquel que adrede está cometiendo estos pecados, dice, no se sienten con ese porque ese no quiere cambiar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo va a contaminar. Porque le va a comenzar a decir, ¿y vos crees que yo soy el único que lo hace en la iglesia? Un montón que viven como yo, hombre. Vos haces lo mismo igual que yo, ya vas a ver, no te va a pasar nada. 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis, ni aún. Oiga, hermano, qué fuerte esto, qué fuerte. Entonces Pablo dice cómo debemos de tratar estos casos. Ahora vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues, ¿qué dice? Partícipe con ellos. No seáis partícipe con ellos. Entonces, la Biblia sí dice cómo debemos de tratar estos casos, que se van a dar en la iglesia. Pero tenemos que estar despiertos, con los ojos abiertos, con las antenas del chapulín paraditas, detectando al enemigo, ¿verdad? Viendo por dónde viene el diablo, analizando esos WhatsApp que le están llegando a su celular, analizando esos mensajes, esas miradas, esas palabras,
esa galantería. Demasiado amable es ese señor. Eso no es normal. Algo quiere, muy amable, se está portando. Entonces usted está alerta, ahí con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo con tanta inmoralidad que tenemos que enfrentarla, vencerla, ganarle la batalla al enemigo en esto. Amén. Luego en el versículo 4 de Efesios 5 dice: yo necesito que ustedes reemplacen, dice Pablo, los malos hábitos que tienen. A ver, todos vinimos al evangelio con malos hábitos. Miren el versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué malos hábitos hay en nosotros que nos están perjudicando nuestra santidad? ¿Qué malos hábitos hay en mí que me están perjudicando mi santidad? Pablo menciona algunos malos hábitos: palabras deshonestas, necedades, truanerías. ¿Qué malos hábitos hay? Mentira, engaño, egoísmo, vanagloria, orgullo. Qué malos hábitos, qué malas prácticas están evitando nuestra santidad. Dice Pablo, en lugar de esto, reemplácenlo, dice, por acciones de gracias. Démosle gracias a Dios. Pablo habla de palabras deshonestas, no conforme a razón ni a las ideas recibidas por buenas, o sea, palabras indecentes, palabras indecorosas, palabras imprudentes, palabras inmorales, palabras desvergonzadas y palabras impuras. Esas son palabras deshonestas. Entonces piense, lo que usted está diciéndole a esa persona es indecente, es indecoroso, es imprudente, es inmoral, es desvergonzado, es impuro. Si encaja en alguna de esas cosas, entonces es una palabra deshonesta, aunque esté envuelta de cualquier otra cosa. Necedades, estupidez, imbecilidad, idiotez, sandez, bobería, tonterías, entre otras. Esa es la necedad, cuando somos entercados en algo. Truanerías, picardía. ¿Cuántos pícaros hay aquí? Truanerías. Dice el diccionario que es la acción de la picardía o una canallada. Canallada, perdón. Una canallada. Pablo agrega a estos escritos los malos hábitos como mentira, ira, robo, palabras corruptas, embriaguez. Reemplace esos hábitos por hábitos buenos, por hábitos diferentes, por hábitos cristianos. Porque si no, ¿cuál es la diferencia con el mundo? ¿Cuál es la diferencia que tenemos con el mundo? Si hablamos como ellos, si seguimos posteando en nuestras redes sociales cosas hayanas, memes raros, extraños, si seguimos hablando con doble sentido, dice: desechen, reemplacen los malos hábitos por buenos hábitos. ¿Y por qué Pablo habla de hábitos? Porque son cosas que las hacemos cotidianamente. Cotidianamente, todos los días. A veces practicamos esto y es peligroso. Dice Pablo, debemos de comprender el fin del pecado. Mire, cuando uno se da cuenta el estrago que hace el pecado, entonces uno sí de verdad está alerta. Hasta que uno va a parar al hospital por un estilo de vida, cambia su estilo de vida. Bueno, la mayoría de gente cambia.
Y el doctor llega y le dice, si usted sigue comiendo como come o haciendo lo que hace, usted tiene pocos meses de vida. Y cuando le mencionan de la muerte, dice, uy, entonces yo me voy a portar bien, doctor, voy a hacer la diferencia. Entonces usted comprende. Miren lo que Pablo habla acerca de la consecuencia del pecado al comprender el pecado. Versículo 5 de Efesios 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si yo sé que la fornicación, la inmundicia, la avaricia, la idolatría me van a sacar de la herencia de Cristo, sé que el pecado puede hacer que yo pierda mi herencia con Cristo. Yo muero en pecado y aquí me perdonan los que predican que la salvación no se puede perder, que cuando uno es cristiano ya para toda la vida va al cielo y viva como usted viva, vívalo. Y ponen los casos de Sansón y ponen muchos otros casos en la Biblia, porque hay muchos versículos que nos pueden enseñar eso. Pero yo no me la quiero jugar, hermano. Eso es jugar a la ruleta rusa. ¿Qué probabilidades hay de que le ponga un tiro a la recámara y qué probabilidades hay que no me salga el tiro ahí, que el tiro caiga justamente en la recámara correcta y cuando le aprieto el gatillo me vuele los sesos? O sea, sé cuántos hoyos vos que sabes de armas, Daniela. Vos tenés armas, ¿va? No. ¿Cuántos hoyos tiene el revólver? 7, me parece. ¿Alguien sabe de armas aquí? 6. Ok, 6. Y le pone un tiro. Hay 6 probabilidades de que le quede ahí. Hay 5 hoyitos que están vacíos, pero hay uno que tiene un proyectil. Y juega la ruleta rusa y se lo ¡pa! Dice, suerte. Sí, porque a veces pecamos y no nos va tan mal, ¿verdad? Suerte. Me arrepentí a tiempo, dice. Le pedí, me salí a tiempo. Pero dice Pablo, yo quiero que midan, yo quiero que comprendan cuáles son las consecuencias del pecado y cuál es el fin del pecado. Ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, ningún idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Desde el púlpito son esas palabras vanas a veces. Estas palabras vienen desde el púlpito, desde los pastores, diciéndole a la gente, no se preocupe, nadie cumple. Y bajan los estándares de la santidad. Y cuando la cosa se les ha desordenado en sus congregaciones, no hayan cómo hacer, porque dieron libertad. Cuando usted le da libertad a sus hijos y después están metidos en medio pecado, en medio problema, no haya que hacer para enmendarlos. Ah, pero usted quiso ser su chero. Usted no es chero de sus hijos, es su papá. Deles amistad, pero usted no es amigo de ellos. Deles amistad, pero usted no es su amigo, usted es su papá. Usted tiene que corregirlos. Un amigo no nos corrige. Un amigo nos impulsa la maldad. Un papá no hace eso. No se engañen con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Comprendamos el fin del pecado. Cuando yo entiendo la gravedad del pecado, algunos enseñan que la gracia de Dios cubre los pecados pasados, presentes y futuros. Y aunque esto es una verdad a medias, una verdad con criterio, aunque se viva una vida de pecado activa y premeditada, la Biblia dice que por este comportamiento viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Hijos, pero desobedientes. ¿Por qué desobedientes? Porque saben
comprenden cuál es el pecado, comprenden que el pecado tiene consecuencias y deciden vivir activamente en el pecado y premeditadamente en el pecado. Y por esa enseñanza y por ese estilo de vida viene la ira de Dios. Esto provoca la ira de Dios en la iglesia. Provoca la ira de Dios en tu familia. No hay bendición para los que se apartan de Dios para satisfacer sus deseos en la carne. Una de las grandes mentiras que hemos predicado desde el púlpito es decir que Dios nos escucha a todos. Esa es una gran mentira. Porque hay una cantidad de versículos que dicen que Dios no oye al impío. No lo escucha. Pero hemos predicado ese evangelio romántico, ¿verdad? Que Dios es amor y nos escucha a todos y siempre que le oramos. Sí, pues también los católicos dicen que la Virgencita les hizo milagros. Yo le oré a la Virgencita chula, dice, y la Virgencita me hizo el milagro, pastor. Me han dicho a mí. ¿Y qué les digo yo? Sí, quizás fue la Virgen, de verdad. Está bien. Yo le creo. Yo le creo que la Virgencita le hizo el milagro. Porque eso es su fe. Es lo que usted cree. Y el diablo los tiene nuevamente engañados pensando que la Virgencita les va a dar la salvación. Y no es así. El fin del pecado es la pérdida de la herencia de los cielos, según el versículo 5. Ese es el fin del pecado, la pérdida de la herencia de los cielos. Pablo advierte: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No participen con ellos, porque su fin del pecado es la pérdida de la herencia en el reino de los cielos. Y finalmente Pablo dice: yo quiero que ustedes consideren la voluntad de Dios para sus vidas. Quiero que vean la voluntad de Dios para sus vidas. Versículo 10 y versículo 17. Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué debemos de comprobar? Lo que le agrada al Señor. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios incluye una satisfacción de todos nuestros deseos, pero de manera correcta. De manera correcta. Yo me he encontrado con amigos que me dicen: hey, compañeros de la escuela, paisanos, que me dicen: ¿y no te aburrís de ser cristiano, de ser pastor? Es que desde que estamos en la escuela vos sos cristiano. ¿No te aburrís de esa vida? Qué aburrido. O sea que vos no vas a fiestas. ¿Cómo no? Le digo yo. Yo claro que voy a fiestas. ¿A cuáles vas? Voy a vigilia, voy a retiro, voy a la montaña, voy a legendarios, voy a cultos, voy a bodas, voy a 15 años, voy a entierro, voy a velas, porque todas esas cosas son fiestas para uno. Yo voy a fiestas. O sea que vos no tomás, me dice. ¿Cómo no? Le dije yo. Yo tomo café todos los días, 3 veces al día, una taza enorme de café. Buen café de altura, sin azúcar y sin pan dulce. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que un cristiano sí puede satisfacer todos sus deseos, pero de manera correcta? O sea que vos, me dice, no bailás con tu esposa. Claro que sí, le dijo, en el cuarto yo bailo con ella, yo la agarro en el cuarto. No necesito una discoteca para bailar con ella. O sea que no vas a bailes. ¿Cómo no? Hay cultos que son bailables, le digo yo. Hay cultos donde uno danza y alaba a Dios. O sea, me quiso agarrar por todos lados y por todas yo le salía por delante siempre. ¿Mm?
uno puede satisfacer todos sus deseos, pero de manera correcta, de manera conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios incluye que un cristiano satisfaga todos sus deseos, pero de manera correcta. La voluntad de Dios incluye vestirnos del fruto del Espíritu, que es toda bondad, toda justicia, toda verdad, dice el versículo 9. Esa es la voluntad de Dios, que yo me vista de toda bondad, de justicia y de verdad. La voluntad de Dios es que nos apartemos de la inmoralidad. La voluntad de Dios es que nos despojemos de las vestiduras sucias y nos vistamos de las vestiduras de la luz. La voluntad de Dios es que mantengamos nuestros matrimonios en piedad y en santidad, y que vivamos lo que dice Proverbios: goza de la mujer de tu juventud. ¿Saben que hay muchos matrimonios que ahora tienen todo para vivir bien y no quieren vivir bien? Tienen buenas pensiones, tienen hijos lindos, que les han dado nietos preciosos, que pudieran irse a comer a la playa cuando quisieran irse a comer. Yo por eso me gusta andar con Mario Cruz. ¿Dónde está Mario Cruz? Yo por ahí lo vi. Pero Mario Cruz, ese señor ya está jubilado. Ya él ya no hace nada. Y ni tiene nietos aquí, lamentablemente. Así que vamos a la playa, pastor. Ya no una mariscada. Vamos. Ya va para la playa con su señora a comer a la playa. Y solo así anda, de restaurante en restaurante. Hace poco me llevó a un restaurante a comer. Buena la comida. Hemos visto con mi esposa un restaurante. Me dijo: rico, le va a gustar a usted. ¿Cuándo vamos? Cuando usted diga, le digo yo. Usted dice brinca, yo digo qué tan alto quiere que brinque. Y vamos. Ahí viene el hombre, ¿ve? ¿Ah? Entonces tiene que aprender a vivir bien. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted tenga un matrimonio satisfactorio, en piedad, en bendición. Por eso Dios nos bendice, para que terminemos nuestros días con la mujer que nos dio, con la mujer que nos ha bendecido la vida. La voluntad de Dios es que los jóvenes huyan de las pasiones juveniles y sepan esperar en la voluntad de Dios. Que sepan esperar en esa esposa, en ese esposo que Dios les va a entregar, para no equivocarse, para no cometer los errores que muchos de nosotros cometimos, para no caer en las mismas trampas que muchos de nosotros caímos. Eso incluye y más la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice: ¿cómo van a entender la voluntad de Dios si están dormidos? ¿Cómo van a comprender lo bueno que incluye la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para ustedes? Yo quiero, dice el 17, para que, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Quiero que comprendan cuál es la voluntad del Señor. Compréndanlo. Entonces, ¿tenía o no tenía razón Pablo de estar preocupado al ver a la iglesia dormida, al ver a la iglesia muerta, al ver a la iglesia que la inmoralidad se había metido en las entrañas de ellos? ¿Tenía o no tenía razón Pablo en decir: mis amados, están dejando entrar la inmoralidad, despiértense? ¿Tenía o no tenía razón cuando Pablo miraba todos los malos hábitos que estaban desarrollándose en la iglesia y creciendo en la iglesia? Miren, ahí hay palabras deshonestas, necedades, truanerías, corrupción, etcétera, etcétera. Reemplacen eso por cosas buenas. Pablo tenía razón de estar preocupado y pedirle a la iglesia con exhortación: despiértense, porque ustedes no saben lo duro que es el pecado. Ustedes no comprenden las consecuencias del pecado. Ustedes están llegando a la iglesia, llevan su Biblia, pero no entienden la gravedad del pecado y hacia dónde lo va a llevar el pecado. Uno de mis escritores favoritos dice esto acerca del pecado: el pecado te va a costar más de lo que pensaste pagar.
te va a llevar más lejos de lo que empezaste a ir y te va a consumir más tiempo del que pensabas invertir. Eso es lo que hace el pecado. Mete la garra sobre una presa y no lo suelta hasta que lo destruye. Si no es una intervención divina, la persona no puede salir de ahí. Y dice Pablo, despiértense, porque es la única forma de cómo van a conocer la voluntad de Dios para sus vidas. La misma exhortación para nosotros esta mañana. Despertemos, despertemos a la realidad que vivimos, al mundo en el que estamos, y comencemos a caminar en la voluntad de Dios para nuestra vida.